Buenas tardes, ingeniero. Este es el trabajo autónomo 2, perteneciente al segundo parcial. Este trabajo trata sobre una investigación documental y presentación sobre el uso de los potenciales termodinámicos en sistemas termodinámicos biotecnológicos. Para este trabajo obtuve información de las revistas Science y de la revista Journal of the American Chemical Society, situados en el cuartil número 1, tal como se puede observar. Mi sistema termodinámico son moléculas de calcio y las condiciones que elegí es la temperatura 350 Kelvin, presión a 2 atmósferas y cantidad de 1 mol. La energía interna representa la energía total microscópica, cambios en la energía interna asociados a interacciones del calcio-proteína, por ejemplo, la unión de calmodulina, se ven en calores de unión y confrontación, afectando la actividad proteica y señalización. Potencial de Henslow, que eso le representa como la ecuación que se puede observar. Esta determina la máxima cantidad de trabajo útil no expansivo a temperatura y volumen. En biología esto sirve para estimar cuánta energía libre disponible a temperatura constante puede destinarse a procesos moleculares acoplados, por ejemplo el acoplamiento de unión de calcio a cambios conformacionales que realizan trabajo mecánico sobre una proteína. La entalpía, representada de la siguiente manera, esta representa energía disponible cuando el sistema intercambia calor a presión constante. Es útil para interpretar calorimetría de unión de calcio 2 y biomoléculas, calor liberado sobre calor absorbido. Energía libre de Gibbs. Este indica la espontaneidad de procesos a temperatura y presión constante. El intercambio de calcio entre compartimentos de la unión a un receptor es espontáneo. La varianza, el incremento de la energía libre de Gibbs es negativo, espontáneo y disponible para trabajo no presión-volumen. Trabajo químico acoplado a transporte iónico. Los potenciales permiten cuantificar y predecir si la unión de calcio es espontánea, cuando calor, entalpía involucra el incremento de entalpía. Cuando la energía libre disponible para el trabajo no expansivo hay, por ejemplo, el incremento el potencial de Henslow o el incremento del potencial de Gibbs, según condiciones y como variaciones, temperatura, presión y volumen influirán en estas magnitudes. Por ejemplo, oscilaciones de calcio 2 pueden cambiar la eficiencia de producción de ATP. Ecuación de estado. Nuestra ecuación de estado es presión por volumen es igual a nRT, en donde tenemos como datos nuestras condiciones que lo citamos al inicio. Si calculamos el volumen molar nos da como valor 14,36 litros mol. Potenciales. Energía interna molar. Tenemos la siguiente expresión de la energía interna, en donde si sustituimos con estos valores, nos da como resultado 4.365,09 joules mols o 4,365 kilojoules mol. La entalpía molar. Tenemos nuestra expresión en donde si sustituimos con nuestros datos nos da como resultado 7.275,15 joules mols o 7,275 kilojoules mols. Para el potencial de Henslow tenemos la siguiente expresión, en donde si sustituimos, pero también tenemos el incremento de onda de temperatura calórica, expresado de la siguiente manera, como se puede observar. Entonces, si realizamos primero el cálculo de la longitud de onda térmica y lo sustituimos en el potencial de Henslow, tenemos como resultado para nuestro potencial que el potencial de Henslow es igual a menos 4,8956 por 10 a la 4 joules mols o igual a menos 48,96 kilojoules mols. Para la energía libre de Gibbs molar tenemos la expresión, la energía libre de Gibbs es igual al potencial de Henslow más presión-volumen. Entonces tenemos la expresión de presión-volumen en donde si sustituimos con nuestros datos, tenemos que presión-volumen es igual a 2,91. La energía libre de Gibbs es igual a menos 4,6046 por 10 a la 4 joules mols, que también es igual a menos 46,05 kilojoules mols. Y para la entropía molar, si sustituimos igualmente nuestros datos, tenemos como resultado 152,35 joules mols a la menos 1 por Kelvin a la menos 1. Proceso isotérmico reversible. Isotermo a temperatura constante entre dos volumen 1 y volumen 2.
Tenemos nuestra expresión de trabajo y para nuestro trabajo reversible a presión y volumen constante. Tomamos nuestro valor de volumen uno, el volumen que situamos en las condiciones, y el volumen 2 tomamos un caso ejemplo de 30 litros. Y para el número de moles n tomamos uno, un caso hipotético y temperatura 350 Kelvin. La presión es variable interna del gas. Entonces, el trabajo isobárico es igual a 2,44 por 10 a la 3 joules si sustituimos todos estos datos en nuestra expresión. En el proceso isobárico a presión constante, a una presión igual a 2 atmósferas entre los volumen uno y 2, tenemos que el trabajo a presión constante es igual a menos presión multiplicado por volumen 2 menos volumen uno, en donde nos da como resultado que el trabajo isobárico es igual a 3,169 por 10 a la 3. Trabajo máximo isotérmico ajeno a la presión-volumen. A temperatura constante, el cambio de energía de Helmholtz entre estado inicial y final es la máxima cantidad de trabajo distante de presión-volumen que puede obtenerse en un proceso isotermo reversible. Entonces, el trabajo no presión volumen máximo es igual a menos del incremento de Helmholtz por la temperatura, en donde sustituyendo, tenemos que el incremento de Helmholtz es igual a menos 21, menos 2143,98 joules. Entonces, el trabajo no presión volumen máximo extraíble es este dato que ya obtuvimos. Calor puesto en juego en un proceso isobárico. Si el proceso es isobárico y además isotérmico, para un gas ideal la entalpía depende solo de la temperatura. Por tanto, si la temperatura no cambia, es isotermo, entonces el incremento de Helmholtz es igual a cero. El calor intercambiado a presión constante, QP, que es el calor puesto en juego, será igual al incremento de Helmholtz, que también será igual a cero. Si el proceso isobárico implica cambio de temperatura, incremento de temperatura, entonces el calor puesto en juego se verá reflejado mediante la siguiente expresión, como se puede observar. Si asumimos la temperatura constante de 350 Kelvin durante la expansión isobárica, el calor puesto en juego será igualmente cero. Relación de Maxwell, derivación y utilidad sistema simple químico. Las funciones termodinámicas y sus diferenciales para un sistema simple químico son, en la energía interna, tenemos la siguiente expresión, tenemos la expresión de Helmholtz también con variables naturales, temperatura, volumen y número de moles o el número de Avogadro, la entalpía y el potencial de Gibbs con sus respectivas variables naturales. Si derivamos a partir del potencial de Helmholtz, tenemos la siguiente expresión, donde nos queda la derivada parcial de la entropía sobre la derivada parcial del volumen a temperatura y número de individualidades constantes es igual a la derivada parcial de la presión sobre la derivada parcial de la temperatura, volumen y número de moles constantes. Si lo hacemos a partir del potencial de Gibbs, tenemos como resultado la derivada parcial de la presión sobre la derivada parcial de la entropía es igual a menos derivada parcial de la temperatura sobre la derivada parcial del volumen. Y si obtenemos a partir de la energía interna o del potencial de Helmholtz, tenemos como resultado para el primer resultado, derivada parcial de la temperatura sobre derivada parcial del volumen, la entropía y número de individualidades constantes, igual a menos derivada parcial de la presión sobre derivada parcial de la entropía, volumen y número de individualidades constantes. Y como otro resultado también tenemos derivada parcial de la presión sobre derivada parcial de la temperatura es igual a derivada parcial de la entropía sobre la derivada parcial del volumen. Uso y utilidad y aplicación biotecnológica. Las relaciones de Maxwell convierten derivadas difíciles de medir en derivadas más accesibles experimentalmente. Son herramientas de laboratorio y teoría para obtener propiedades termodinámicas a partir de medidas de presión, volumen y temperatura y capacidades caloríficas. Aplicación biotecnológica, ejemplo con el calcio. Supongamos que queremos estimar cómo varía la entropía asociada a la solvatación de calcio 2+, con cambios de presión o temperatura, relevante para compartimentos celulares sometidos a tensiones. Una Maxwell Relation permite, por ejemplo, obtener el
la derivada parcial de la entropía sobre la derivada parcial de la presión a temperatura constante a partir de menos derivada parcial del volumen sobre derivada parcial de la temperatura a presión constante, medible con técnicas volumétricas termogravimétricas. Así se pueden cuantificar cambios en la disponibilidad de energía libre para el transporte de calcio 2+, o su unión a proteínas cuando la célula experimenta cambios mecánicos termodinámicos, osmosis, presión intracelular. Además, conocer propiedades termodinámicas cambia con temperatura y presión permiten estimar cambios de eficiencia metabólica con oscilaciones de calcio. Muchas gracias.